bueno, seguimos platicando con Óscar Ortiz, ya nos enteramos aparte de la infancia, de dónde se graduó, de su novia, de su hijo que perdió, de sus hermanos, pero vámonos ya acá, después de la ofensiva, que también participaste, sí. Vamos a hablar tal vez un poco, si nos queda tiempo un poco más adelante, lleguemos ya a la firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo es que se logra eso? ¿Valió la pena dicha ofensiva para llegar a esto? Bueno, fue parte de un momento histórico del conflicto que de una u otra manera contribuyó a que se provocara y se forzaran lo que constituyó los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz fueron algo extraordinario, fue un momento histórico especial, no solo para el país, sino para nosotros. ¿Crees que se están viviendo hoy en día esos acuerdos a cabalidad? Bueno, yo creo que hay muchas cosas buenas que son parte y resultado de esos acuerdos de paz. Ese tratado, sin duda alguna, para describirlo, es El Salvador antes de los acuerdos de paz y después de los acuerdos de paz. ¿Cómo? Más allá de los problemas que tengamos ahí, sin duda alguna, es otro contexto en el que nuestros hijos están viviendo, nuestra familia, que no se parece en nada a la historia que vivimos antes de los acuerdos de paz. Era una realidad distinta. Fíjate que a mí me tocó estar en el lugar donde destruimos la primera arma. Hay una foto en la que salimos, que estamos viendo, que estaba, creo que tú la tienes, que es donde estamos con Ival Riza y con... aquí están, ahí me vas a ir diciendo esa. Entonces no es mesa de billar esa cosa. Sí, en 1992, ahí estamos siendo testigos de la destrucción en el Paisnal de la primera arma, una ametralladora. ¿Y de verdad se destruyeron todas las armas? ¿O es cierto que dicen que han quedado ahí enterraditas? No, en general todas las armas se destruyeron. Y lo que te quiero contar, que imagínate cómo es ese momento tan especial, que cuando estaban cortando por la mitad la ametralladora, uno de nuestros combatientes en aquel momento, y teníamos formado a toda la tropa, de repente cuando estaba cortando el arma, yo volteé a ver así y empecé a ver que la mayor parte de todos los combatientes estaban llorando. Y ahí me di cuenta de un momento excepcional que estábamos viviendo. Es decir, ahí se veía un cambio de plan. Una contradicción, una nostalgia, pero también una incertidumbre. Imagínate toda aquella cientos y miles de personas que habíamos andado por años en la montaña, en situaciones de peligro. ¿Y cuántos años? Y de repente saber que ahí terminaba una historia y que comenzaba otra. Para mí fue un momento excepcional, pero gracias a Dios los acuerdos de paz funcionaron en términos de cerrar el conflicto, cerrar esa página dolorosa. Hubo que pagar un precio alto, pero bueno, las historias así se escriben. Claro. Uno no escoge el momento, es el destino el que te encuentra y tú tienes que tomar una decisión. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar un brinco, un salto y nos vamos después de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo aparece Óscar Ortiz de diputado en la Asamblea Legislativa? ¿Fue elección tuya o decisión del partido? Yo ni me lo imaginaba. ¿En qué año fue? Eso fue en el 94. Yo fui de la primera fracción legislativa de izquierda que llegamos en 1994. Después que cerramos los acuerdos de paz, me fui como responsable departamental del Departamento de la Libertad, como fundador del FMLN, y a partir de ahí empezamos a hacer todo el trabajo organizativo del partido en el año 93, y ya en el año 94, 93 entramos a campaña y la gente tomó la decisión que yo tenía que competir. Yo en aquel momento ni se me pasaba por la cabeza la posibilidad. ¿Esa fotografía que tenemos ahí, estás en la asamblea, es eso o qué parte es esta? Bueno, esa es ya como alcalde cuando le están entregando a Santa Tecla el nombre. Seguimos saltando en el tiempo por cuestiones de tiempo, que la televisión ya sabes cómo es. Sí. ¿Cuántos años? Yo estuve 6 años como diputado, del 94 al 2000, y luego salgo de diputado y me piden que compita para la alcaldía de Santa Tecla. ¿Quién te pide? ¿El mismo partido? ¿Y por qué de Santa Tecla? Si habías vivido siquiera alguna vez en Santa Tecla. Bueno, porque mira, fíjate que a mí me había salido una posibilidad de estudiar en Costa Rica. Y entonces dije yo, bueno, voy a llegar quizás... Yo estaba bien en la asamblea, pero dije, ya no regreso a la asamblea, aunque fue una experiencia buenísima para mí. Aprendí mucho, aporté también a la asamblea.
Y de repente cuando estaba en esa transición... Uy, qué cipotón, estamos sí, ahí. sí. Este es con el padre, Esquivel, sí, ¿verdad? En Santa Tecla. Iglesia Inmaculada Concepción. Y entonces, y me dicen, me llamaron como 20 compañeros de Santa Tecla, me dicen, Óscar, te queremos pedir que compitas en Santa Tecla. Ahí no existía todavía los amigos de Óscar. No, y además porque era un poco complicado pasar de diputado a alcalde. Sí. Una cosa que te quería preguntar, que con la sinceridad que has platicado, que yo sé que tú eres un hombre sincero y cuentas todo, ¿no tuviste algún pero en el momento en que decides lanzarte, como, por ejemplo, como alcalde? Porque después vamos a hablar que también de como precandidato. No, ahí no. Te digo yo una cosa, ¿por qué razón? Sí. Porque la gente aquí en el país cada día es más crítica. Sí. Y muchas veces gente que no ven este tipo de programas no se imaginan por lo que ha pasado, lo que ha costado o por qué lo hicieron. Pero en tu campaña, por ejemplo, nunca te hallaste con un pero o la crítica de la gente en la que decía, ¿cómo es posible que van a poner a ese hombre que ha matado gente, que ha secuestrado y lo van a poner enfrente de una alcaldía? ¿Nunca tuviste ese tipo de comentarios? Cómo no. ¿O cómo lo, la primera campaña en Santa Tecla hubo mucha campaña sucia. Me sacaron fotos como las que hay algunas que tienes aquí, que básicamente eran fotos en la cual aparecía y diciendo, ¿cómo usted va a elegir a un guerrillero de alcalde? ¿Cómo usted va a elegir a una persona que ha andado, etcétera? Pero fíjate que la gente, yo salí a hablar con la gente casa por casa y le explicaba qué es lo que yo quería para la ciudad. ¿Le dijiste por qué habías matado? O sea, ¿secuestros? ¿Anduviste en cosas de secuestros o bueno, no? en realidad no, siempre que me hacen esa pregunta, Ida me dice, y en el conflicto, ¿a quiénes mataron? Yo le dije, no, los conflictos se miden de otra manera. Yo combatí, yo fui un combatiente. A mí me tocó asumir importantes responsabilidades en operaciones militares y eran combates, eran batallas. Y había que enfrentarlas y había que llenarse de valor. ¿Y de las cosas de secuestros que hablan, fue cierto también o no? Bueno, yo no, en realidad en esa parte nunca, mi fuerte era en las cuestiones políticas militares, estuve en varios frentes, siempre lo hice con toda la responsabilidad, respetando los derechos elementales de las personas. Claro, un conflicto en sí mismo es irracional. Uno no puede decir que una guerra es racional. Dentro de la irracionalidad de la guerra, tú tienes que también entender que hay cosas que se deben de respetar. Entonces, me gané como alcalde y apenas 6 meses tenía cuando vino el terremoto y nos puso a prueba en Santa Tecla. Eso fue otra prueba increíblemente grande que yo tuve. Bueno, vamos a ir a un corte comercial nuevamente, así que solo es un ratito y quiero que platiquemos ya ahorita. En realidad, pues se logró parte de tu sueño, llegar a ser un partido y el partido oficial, el partido ya de gobierno en esta época. Vamos a hablar de eso porque queremos saber cómo es tu relación con el actual gobierno y por qué no decirlo también con el presidente, con Mauricio Funes. ¿Ok? Ya regresamos.